Alistamos papel, lápiz, un borrador y le sacaremos punta a nuestro lápiz para que esté lo más fino posible para hacer las líneas más delgadas. Un saludo a todos y todas y vamos a continuar con nuestras postales navideñas pintadas con acuarela. Ahora nos toca dibujar un muñeco de nieve, para lo cual trazamos una línea que nos sirva de guía y dos circunferencias, una pequeña para la cabeza y una más grande para el cuerpo. Si nos es difícil hacer círculos a mano alzada, entonces nos ayudamos con una copa o vaso o cualquier objeto redondo para trazar las circunferencias, el cuerpo y la cabeza. En este caso es muy grande la base del vaso, así que voy a usar el pote vacío de Carpicola. Una vez hechas las circunferencias, trazamos las líneas del sombrero, la bufanda del muñeco de nieve y las manos, que serán unas ramitas. Ahora pasamos a mojar el contorno del dibujo con el pincel mojado en agua. Esta vez utilizaremos la técnica de mojado sobre mojado. Pasamos todo el contorno del dibujo y luego con un tono de azul, con un poquito de agua no muy diluido, vamos poniendo el pincel sobre la parte húmeda y la pintura por sí sola se va expandiendo. Claro que también uno le ayuda a la pintura con el pincel y un poquito de agua para que se vaya expandiendo en todo el contorno del dibujo. Luego, con un color azul celeste suave y bastante diluido, vamos delineando la cabeza del muñeco de nieve y también el cuerpo. Solamente los contornos y algunas sombras por los lados. Para el sombrero ustedes pueden usar el color que deseen. Yo utilizaré rojo por una razón que la verán al final. Así que el sombrero va a ser rojo. Con el pincel cargado del color vamos pasando toda el área del sombrero y también el ala del sombrero. Para la bufanda usaré los colores de la Navidad, rojo y verde. Vamos haciendo líneas con el pincel delineador, líneas rojas en toda la bufanda, que tiene dos vueltas. Ahora vamos poniendo el tono verde, puede ser verde oscuro, verde claro, no importa. La cosa es que se vea que la bufanda tiene los dos colores, rojo y verde.
También le pondremos el mismo verde a las hojitas de muérdago que tendrá el sombrero. Para la nariz de zanahoria utilizamos el color naranja, muy suave, dejando un poquito de luz en la parte superior. Pasamos a los brazos, a lo que serán los brazos, que son unas líneas delgadas. Formando unas pequeñas ramas secas. Con el mismo tono de las ramas marrón vamos poniendo una línea de puntitos, formando una leve sonrisa que será la boca de nuestro muñeco de nieve. Ahora, mezclando un poco de azul con rojo, obtendremos el color para las sombras. Comenzamos a sombrear el sombrero poniendo debajo de las hojas, y también poniéndole sombra al ala del sombrero. Si tienen alguna duda sobre todo este dibujo y el procedimiento, no duden en escribirme para yo responderles con mucho gusto. Lo mismo hacemos con la bufanda. Le ponemos un poquito de sombras en las partes donde se une con el nudo de la bufanda, etc. También le ponemos sombra a la base imitando la nieve. Y ahora el detalle final, que es la razón por la que pinté el sombrero rojo. Con un poco de pegamento escolar o también carpícola vamos pincelando toda el área del sombrero. Hago esto porque ahora le pondremos encima purpurina. Y como yo tenía purpurina roja, por eso pinté el sombrero rojo, pero ustedes pueden usar el color que tengan. Para esto simplemente vamos echando la purpurina sobre el dibujo, de manera que se pegue en toda el área que le hemos puesto pegamento. Sacudimos un poco y todo el sobrante que caiga en un papel para luego reutilizar. Y va quedando así de bonita nuestra postal. Haremos el mismo procedimiento con la anterior postal que habíamos pintado en el video anterior, de las velas. Le pasamos pegamento, no mucho, con un pincel. Vamos pasando pegamento por toda el área que queremos que se pegue la purpurina, incluyendo la luz o el fueguito que tienen, porque en este caso le vamos a echar purpurina dorada. Y así queda la postal. Luego pegamos los dibujos, las postales, en una cartulina doblada más o menos del mismo tamaño. Y ya están listas nuestras postales, ya sea para decorar un área de nuestra casa o para obsequio. Serán muy valoradas por las personas a quienes les regales. Hasta un próximo video, amigos.